Vamos a iniciar el bloque 2. Le vamos a pedir por favor a Andrea que nos lea cuál es el título del bloque y cuál es la unidad de competencia que vamos a trabajar. Bloque 2. Analiza el texto lírico desde la perspectiva de la poesía hispanoamericana y mexicana. Unidad de competencia. Se espera que al término del presente bloque comprenda la estructura del texto lírico, basándose en textos de modelos de la poesía hispanoamericana y mexicana. Muy bien, entonces ahí algo básico que vamos a ver es la estructura del texto lírico. Y vamos a tomar como ejemplo algunos poetas de Hispanoamérica. Y también obviamente de México. Entonces vamos a ver a partir de textos modelo de autores hispanoamericanos y mexicanos la estructura del texto lírico. Enrique, ¿nos haces el favor de leer cuáles serían las competencias disciplinarias básicas para este tema y algunos de los atributos de las competencias genéricas? En competencias disciplinarias básicas está evaluar un texto mediante la comparación de un contenido con el de otros, en función de sus conocimientos previos y nuevos. Y en atributos de las competencias genéricas experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad. Muy bien. Entonces, vamos a tener que trabajar nuevamente. Fíjense cómo en estas competencias nos hablan de comparar algunos textos partiendo de conocimientos previos, y además de eso nos está hablando de que el contexto histórico, los hechos históricos siempre tienen influencia en los distintos autores. Para iniciar, como vamos a ver poetas hispanoamericanos y vamos a ver poetas mexicanos para poder analizar la estructura lírica, vamos a hacer una actividad previa. En la página 22 de su manual está la actividad previa que vamos a ver respecto a este tema. La primera pregunta dice así: mencione como mínimo 5 países que conforman América o Hispanoamérica. Porque si vamos a hablar de Hispanoamérica, pues díganme 5. ¿Quién me quiere? ¿Uno? Brasil. Brasil, muy bien. Chile. Argentina. Venezuela, muy bien. Anoten ahí 5 en su actividad previa, por favor. Siguiente. Si estamos hablando de lírica, tenemos que saber distinguir la lírica de los otros géneros, que son la épica y algún otro como la didáctica. La épica, por ejemplo, la vimos en el semestre anterior con la lectura de algunas epopeyas. ¿Cuáles son las características de la épica? A ver. La poesía épica generalmente relata gestas heroicas. Muy bien. Como en el caso cuando leímos la Ilíada y el personaje principal era Aquiles, o la Odisea cuando el personaje principal era Ulises, ahí los narra gestas heroicas. Ese sería el caso de la épica. En el caso de los textos de tipo didáctico, Los cuentos. las fábulas, muy bien, porque lo didáctico tiene que ver con que nos deje una enseñanza. Y evidentemente las fábulas tienen esa finalidad didáctica o enseñanza moralizante. Y ahora sí, si distinguimos esos dos, ¿cuál es la lírica entonces? La que destaca belleza. Tiene un lenguaje que evoca belleza. ¿Qué más? Expresa sentimientos o emociones. Muy bien. Transmite sentimientos o emociones y utiliza un lenguaje que evoca belleza. Muy bien. Siguiente. Identifiquen las características de la poesía lírica. Poesía. ¿Qué características tendrá la poesía lírica? Dentro de los elementos
Poesía lírica. Características. Que tiene métrica. Que tiene métrica, muy bien, porque está rima. Está organizada en estrofas. Está organizada en estrofas. Tiene versos. Muy bien, siguiente pregunta sobre sus conocimientos también previos. Estamos hablando de que en la época en Hispanoamérica vamos a ver principalmente el modernismo, entonces vamos a ubicar el modernismo respecto a otras corrientes literarias que ya hemos analizado. Esas corrientes literarias son romanticismo, la vanguardia y el modernismo. La indicación es la siguiente: señalen en qué orden aparecieron las siguientes corrientes literarias y a qué siglo corresponden. Romanticismo, escuelas de vanguardia y modernismo. ¿Cuál fue primero? Romanticismo. Obviamente el romanticismo. Modernismo. Luego el modernismo Y escuelas de y vanguardia. las escuelas de vanguardia. Siguiente. Nombren autores de poesía lírica que escribieron conforme a estas escuelas literarias. Del romanticismo, uno que vimos de México, dijimos que hasta se suicidó en la época de Juárez. Manuel Acuña, acuérdense del romanticismo, Manuel Acuña. Del modernismo, el creador del modernismo, Rubén Darío. Y de ya autores de la vanguardia, pues por ejemplo un Jorge Luis Borges, entonces. Esto de los autores lo tendremos más presente a partir de que hagamos la siguiente lectura. Pero antes, esto sí ya lo tenemos de tener claro. ¿Cuál es la diferencia entre verso y prosa? ¿Quién me quiere decir cuál es la diferencia entre verso y prosa? El verso no está mal y la prosa sí se sigue. A ver, ¿fuerte? El verso es más corto que la prosa sí se sigue, que es toda donde tope, sí se sigue. Y el verso son pequeños fragmentos de cosas. Muy bien. ¿Qué características tiene el verso? Tiene rima y dice que están estrofas. Tienen rimas. Que tienen rima. Diferentes tipos de cuartetos o terceros. Ah, muy bien, él ya nos está diciendo hasta inclusive tipos de estrofas. ¿Y cómo sabemos qué cantidad, cómo se llama la cantidad de sílabas que tiene un verso? Métrica. Entonces esa sería otra característica. Anotamos ahí las características de verso y prosa. Muy bien, la siguiente pregunta, pues ya la contestaron. ¿Qué es el metro en la poesía? La cantidad de sílabas que tiene un verso. Natalie, ¿qué es una estrofa? Es la forma en que se unen las palabras entre un pequeño fragmento. Un grupo de versos, muy bien, un grupo de versos. ¿En ya qué es la rima?